Hola a todos, sean bienvenidos al canal Tarot Milenario. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por el apoyo con los comentarios. Iniciamos con el signo de Aries, donde te aparece que una persona muy joven, no se sabe si una o varias personas jóvenes van a pasar por un momento difícil, tal vez de humillación, de ridiculización, o sea, como si un adulto fuera a humillar a una persona joven, un adolescente o una persona bastante joven. Por ejemplo, si tú eres este personaje joven, tienes que prepararte porque posiblemente te van a tratar injustamente, pero también tú debes saber en qué situaciones te estás involucrando, porque si estás andando con personas que no son de fiar, son malos amigos o amigos que se comportan mal, pues esa sería la lección del hecho de andar con amistades que se involucran en cosas negativas, pues tú, si estás ahí, te van a juzgar como si fueses alguno de ellos. Entonces ten cuidado al respecto. Y si existe una injusticia, por ejemplo, si te confunden con otra persona y alguien te humilla, alguien te acusa de algo que no has hecho, pues entonces tú tratas de solucionar el problema como si fueses una persona madura, como una persona adulta. ¿Cómo lo solucionarías? No enfrentes a ese personaje que se está equivocando. Busca diálogo, busca otro adulto que pueda interceder y pueda empezar un diálogo de aclaración, como puede ser tus padres, como puede ser personas que sean justas. Debes tener esto en cuenta para no cometer la equivocación de pelear. Y si tú no eres este joven, pues yo creo que o tú eres el que vas a acusarle o tú eres alguien que puedes ayudar, pues tienes que posicionarte en el rol de alguno de estas personas que puedes estar involucradas o participando en esta situación que estoy prediciendo, en el cual pues si se hacen las cosas muy correctas, todos saldrían ganando o tú saldrías ganando con gran prestigio con la frente en alto. Tus números de suerte son el 9268 y el 0046. Te deseo mucha suerte y pasamos a Tauro. Te aparece en la lectura la carta del 10 de bastos, la reina de oros, el 8 de oros y la carta de la rueda de la fortuna. Aquí te aparecen cartas relacionadas a un evento muy magnífico, un evento súper bueno, una sorpresa, puede ser una fiesta de un momento a otro que te vayan a anunciar o que tú puedas participar en ello y sí vale la pena. Pero según la lectura no vale la pena llevar a una mujer, invitar o llevar a una mujer a una fiesta, a un evento, y esa mujer tiene mala reputación, mala fama, tiene tal vez es irrespetuosa, entonces no llevarla o no invitarle. También te aparece en la lectura que podrías alcanzar un premio también en cuestión de los sorteos, pero aquí sí hay unas condiciones. No compartas tu suerte con otra persona. Por ejemplo, que tú compartas el método, la forma o la clave para tal vez alcanzar ese premio. Si tú tienes números favoritos, números de suerte, no los compartas con otra persona. Entonces ten esto en cuenta porque aquí aparece alguien que puede obstaculizar el premio que vas a ganar. Y también en cuestión de la salud, según la lectura, si tú tienes algún malestar en estos momentos, se podría solucionar en parte con un mejoramiento de la alimentación para que todo fluya, para que todo esté circulando bien. Tus números de suerte son el 1480 y el 2609. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Géminis. Te aparece en la lectura la carta de la torre, la carta del 7 de oros, 9 de oros y el 3 de copas. Por estar distraído o distraída, posiblemente tú vas a firmar un documento y no vas a leer. Te recomiendo
lo siguiente, en base a mi experiencia, en base a lo que me ha sucedido también, te recomiendo que cuando tú vayas primero a revisar un documento que tengas que firmar, ¿por qué no lo empiezas a leer en voz alta? De seguro las otras personas que estén esperando pues se van a extrañar, de pronto van a decir por qué no confías o algo así. Pero ten por seguro que una persona que se azare, que no le guste que tú empieces a leer, es porque algo oculta. Yo te recomendaría que si estás acompañado de socios, de personas que te están, como por así decirlo, acompañando, protegiendo o aconsejando, el contrato no se tiene que leer en tu mente, tú tienes que leerlo en voz alta para que los demás escuchen. Y tal vez si tú tienes a un hermano, a tu papá, a tu mamá a tu lado, está escuchando lo que está escrito, tal vez tú no te des cuenta de un error, pero la persona que está escuchando sí, y te puede evitar problemas hacia futuro. Entonces cuando se haga una firma, tú estés dando tus datos, tú te estés comprometiendo y dando un aprobado a algo, tienes que leer antes. Y te recomiendo en voz alta para que otros escuchen y te puedan decir, ahí hay un error. Y no sigas adelante hasta que se corrija ese error, porque el error puede ser de gramática, el error puede ser de ortografía, el error puede ser de una idea que no se ha expresado correctamente o que le falte detalles. Por ejemplo, lo que más puede ocurrir es que si la idea, un compromiso escrito de una manera correcta, pero le falten detalles, porque en los detalles está más aclarado y mejor da tranquilidad ver que esté escrito detalles de pronto de una forma de actuar, una condición, sí, una regla. Tus números de suerte son el 0793 y el 2519. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de cáncer. Te aparece en la lectura la carta del 10 de oros, el 5 de copas, la carta del ermitaño y la estrella. Te aparecen cartas de soledad. Las personas tienden a darse cuenta de algo, puede ser tu energía o puede ser otra cosa que te acompañe, puede ser la actitud, una cierta forma de comportarse y las personas tienden a dejarte solo o sola en algún proyecto, en alguna causa, en algo. Y según la lectura, a ti no te conviene estar solo o sola, te conviene estar apoyado, acompañado de otras personas. Yo te recomendaría primeramente que veas si tú reconoces algún error de tu parte para que eso no ahuyente a los demás. Entonces, si corriges algo que tú notes, muy bien. Si alguien te ha señalado un error tuyo y tú no lo reconoces todavía, pues empieza a relacionar las cosas, empieza a despertar. Y también te recomiendo en parte en cuestión de las energías hacerte limpiezas. Limpiezas para favorecer el aura, la energía y cómo las otras personas te reciben, cómo las otras personas te valoran. Porque si tú tienes malas energías, las otras personas va a haber un rechazo. En cambio, si tienes buenas energías o energías neutrales, las otras personas pues van a recibirte, va a haber compatibilidad con las personas necesarias que tengas que actuar o que tengas que dialogar en el momento. También te aparece una carta de dinero, podrías estar recibiendo un salario y en parte de ese salario podría estar recibiendo un notificado. Tus números de suerte son el 1500 y el 2631. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Leo. Te aparece en la lectura la carta de la sacerdotisa, el as de copas al derecho, el as de bastos al derecho y el caballo de bastos. Según la lectura, debes sonreír. Debes tener una actitud positiva, debes estar muy contento, activo, muy bien. Porque según la lectura, si tú estás enfrente de una persona que te va a juzgar, te va a entrevistar, te va a dar el visto bueno o no
en un trabajo, en un permiso, en algo, mucho depende de tu actitud. Si tú vas con una cara de serio, con una cara de pesimista, con una cara de tristeza, de miedo, ten por seguro que ya te van a negar todo. Te van a negar todo lo que tú estés pidiendo. En cambio, si vas con una cierta alegría, optimismo, con una sonrisa, saludas de buena manera, estás animado, la posibilidad de buenas noticias son muy altas. Por ejemplo, para aquellos que quieran el visado, o sea, la visa o algún permiso de viaje, sí le aparecen cartas buenísimas. Si, por ejemplo, van a viajar, le salen cartas buenísimas. Y si necesitas un permiso, pues cumple con esta condición que está en la lectura para que te den un visto bueno. La carta de la sacerdotisa al revés indica ignorancia de tu parte. Como nosotros no somos conocedores de todo, entonces obviamente en algo tú ignoras algo. Y según la lectura es un trabajo, cómo se realiza un trabajo. Entonces, por ejemplo, si no tienes trabajo y vas a solicitar a empezar a trabajar en un sitio, parece ser que tú ignoras completamente cómo es el funcionamiento, pero eso no quiere decir que no seas competente, que no tengas habilidad de aprender rápido y ejecutar ese trabajo perfectamente. Pero como te van a juzgar o entrevistar, entonces tienen que verte muy animado. Esa sería la clave. No necesitas conocimiento, ya que en el trabajo te enseñarían cómo realizar la actividad. Tus números de suerte son el 0113 y el 5542. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Virgo. Te aparece en la lectura la carta de la muerte, el 5 de espadas, la carta del 10 de espadas y el 2 de copas. Aquí te aparece una lectura de un luto, pero no especifica si esto ya sucedió. Más que todo aparece por cuestiones naturales. Es decir, pues vejez, ciclo de vida terminado, pues ante ello no hay por qué de pronto quejarse o ponerse las manos en la cabeza, es algo normal. Pero en la lectura dice que algo podría ocurrir si es que esto no ha ocurrido, porque aquí aparece un matrimonio o aparece un noviazgo. ¿Qué tal que las fechas de un matrimonio o un noviazgo, el inicio de un noviazgo, vayan a ser las mismas que de pronto es el luto? Entonces puede ser que vaya a haber una alegría y vaya a haber como una tristeza, sí, en un mismo día o en unas fechas cercanas. También aparece la carta de un convenio afortunado. Pero, como he dicho lo anterior de un luto, yo te recomiendo una cosa, porque si tú vas a hacer negocios, ¿qué tal que vayas a hacer negocios con una persona que al otro día, a la otra semana, lastimosamente, por ejemplo, fallezca? Entonces, ¿quién responde ante el negocio? Si es que de pronto se queda plata debiendo, dinero debiendo, condiciones por cumplir o cosas así. Entonces, si por ejemplo en estos días vas a hacer un negocio, no puede ser que la persona esté totalmente solo o sola, porque entonces ¿quién va a responder? Entonces tienes que hablar de eso en un negocio, así te dé de pronto pena comentar el asunto, debes comentar qué pasaría si de pronto la persona con la que vayas a hacer negocio no pudiera cumplir las condiciones. ¿Quién asumiría la responsabilidad a cambio? Tus números de suerte son el 05, 12 y el 3346. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Libra. Te aparece en la lectura el 8 de espadas, el caballo de espadas, la carta de la sota de bastos y el sumo sacerdote al revés. Te aparecen cartas relacionadas a una persona muy valiente, muy capaz, una persona que es el complemento tuyo o tú eres el complemento de una persona tímida. Porque acá sale una persona heroica, una persona que no le tiene miedo a nada, una persona que no tiene pena o timidez alguna, pero por el otro lado aparece una persona que le teme a todo, es una persona que le tiene pena a todo, o sea, no habla
o le da miedo hablar de ciertas cosas, o si se va a defender, no sabe cómo defenderse en cuestión de un diálogo. Entonces acá hay un complemento, porque esta persona de aquí necesita de esta otra. Y este personaje también necesita de este personaje. Según la lectura, en esta temporada se necesita más del personaje heroico, el que no le tiene miedo a nada, el que no es tímido. Por lo tanto, si tú tienes un hijo, una pareja o una persona con la característica heroica de la que he descrito, trata de realizar todo lo que necesites junto a esta persona. Por ejemplo, un negocio, realizar tal vez una diligencia, pedir de pronto un documento, que este personaje te acompañe a todas esas diligencias porque es alguien que no se quedaría callado ante una injusticia que pueda afectarte. También te aparece en la lectura que un chisme podría provocar una injusticia, que de pronto un chisme empiecen a decir que determinado personaje robó o hizo un crimen y según la lectura lo pueden meter en problemas por un chisme. Por ejemplo, alguien cree en el chisme y demanda a la persona en base a un chisme y puede meter a la cárcel a una persona inocente, según la lectura, porque aquí dice que puede ser que ante una situación no se necesiten pruebas, sino más bien testimonios. Sería algo como raro, pero de todas formas acá dice que un personaje inocente podría correr el riesgo de caer en una cárcel que no especifica el tiempo, puede ser un día, puede ser un mes, pero sería injusto por un chisme. Tus números de suerte son el 8320 y el 1510. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Escorpión. Te aparece la carta del mundo, al revés, el 6 de oros, el 4 de oros, el 3 de oros. A nivel económico te aparecen cartas indicando que algo está sucediendo y tú no te estás dando cuenta. Si tú has dado un poder a alguien más, yo considero que ese alguien más está cometiendo equivocaciones a nivel económico, metiéndose en deudas. Si por ejemplo tú le diste las tarjetas de crédito a otra persona, ya ha comprado cosas que tú no sabes. O sea, tú ignoras algo a nivel económico de tu economía, pero porque de pronto le diste el poder a otra persona. Si no es tu caso, puede ser que vaya a llegar un dinero para ti y alguien te vaya a pedir prestado ese dinero. O sea, no te vaya a dar ni tiempo para tú gastarte el dinero que no sé si es por suerte o por derecho que te lo mereces, pero alguien como que amanece, madruga para irte a pedir prestado. Entonces, ahí ya decidirías tú si le das prestado o no el dinero. Yo consideraría que no porque se perdería. Según la lectura, si tú prestas dinero se pierde. Tus números de suerte son el 06, 43 y el 88, 17. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Sagitario. Te aparece en la lectura la carta del Sol. Te apareció en un sentido bueno la carta del Sol porque indica que la gente te ve esplendorosamente bien, pero tú también tienes que sentirte así, porque qué tal que las personas te vean súper bien, pero tú estés como triste por dentro, desanimado, no puedas sonreír sinceramente. Entonces tienes que, tal vez tú gozas de belleza, elegancia, poder de atracción, pero no te lo crees. Entonces tienes que empezar a creerlo o tienes que empezar a sentirte muy bien, así como las otras personas te ven a ti. También te aparece en la lectura que va a haber una invitación de un hombre. Un hombre te va a invitar a algo que no especifica si es un negocio, si es un encuentro amoroso, romántico, una conquista, pero según la lectura dice que no te conviene, porque ese encuentro, esa invitación, hay mentiras allí.
en lo que te haya dicho. Y también te aparece en la lectura de la salud, porque aquí apareció algo puntual en la salud, que debes cuidarte en los órganos que van de a dos, pero no especifica cuáles, si son los riñones, los pulmones, por ejemplo, los ojos, eh, también, por ejemplo, para una mujer ovarios y para un hombre testículos, entonces deben cuidarse en ese sentido. Si, por ejemplo, tú en estos momentos tienes un dolor bajo, pues puede ser ese el aparato reproductor. O si es en los pulmones y tú estás, por ejemplo, fumando o exponiéndote a un ambiente contaminado, o sea, sal de ese ambiente inmediatamente porque puede existir secuelas muy graves. Tus números de suerte son el 0235 y el 4467. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Capricornio. Te aparece la carta de la reina de espadas, el 6 de bastos, el carro, la carta del 2 de oros. Alguien te va a hacer una demanda, según la lectura, alguien te va a demandar o denunciar y tú te vas a enterar, pero ya como a los últimos días de la citación de pronto de una conciliación. O inclusive puede ser que no llegues a esa conciliación. Aún así, yo creo que esto podría de pronto haber una justificación o podría haber una excusa de tu parte para que vuelvan a abrir como una especie de conciliación en otra fecha. Pero acá dice que la persona a quien ha hecho la denuncia o que de pronto hace la denuncia, porque aquí no especifica si ya se hizo o la persona tiene la tentación de hacer la denuncia, esa persona no está en lo correcto, es decir, que te va a acusar injustamente o con exageración. Por ejemplo, si hubo un conflicto, la persona lo va a exagerar completamente y obviamente a favor de esa persona. Según la lectura puede ser la reina de espadas. La reina de espadas es una mujer, obviamente. Tus números de suerte son el 4602 y el 8850. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Acuario. Te aparece en la lectura la carta de la sota de oros, el loco, la carta del 5 de oros y la carta del emperador. Según la lectura aparece como un hombre o persona de poder representado en el emperador que quiere organizar lo que está mal. Eh, lo que él va a hacer o lo que tú vas a hacer, porque si tú eres este emperador, tú estás haciendo lo correcto, poner todo en orden. Pero hay personas que no se pueden poner en orden, como el mundo es tan amplio y las personalidades son infinitas, hay personas que no se dejan corregir. Por lo tanto, tú tienes que identificar quién puede seguir tus indicaciones para existir un orden y quienes definitivamente no tienen ningún tipo de arreglo, porque no puedes desgastarte física, mentalmente, en cuestión de energías, ante personas que nunca van a cambiar. Según la lectura, por ejemplo, si tú eres profesor, profesora, y tú pretendes hacer un orden, quieres que todo funcione como un relojito, que tu clase, por ejemplo, si tu clase son de 30 personas o menos o más, yo creo que tienes que clasificarlos por disciplina, no por rendimiento estudiantil, sino por disciplina. O sea, si las personas se quedan allí escuchando o si definitivamente hay alguien que no quiere estar allí, pues hay que identificarle para darle un consejo o una guía diferente, porque no puede ser que una persona esté con ganas de irse y provocando el caos y influenciando a los demás caóticamente, dañándote todo tu trabajo. Entonces hay que tratarle de guiar a la persona que no quiere estar en cierto lugar. Este ejemplo que he dado, pues se puede aplicar a otras cosas, no necesariamente a un ámbito estudiantil, puede ser en el trabajo también. Tus números de suerte son el 2050 y el 7749. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Piscis.
Te aparece en la lectura la carta del 4 de copas, la reina de copas, la carta del caballo de oros y la sota de espadas. Según la lectura, te aparecen cartas relacionadas a dos personas que van a descuidar a un menor de edad. Se van a ir de paseo y van a dejar al menor de edad, no especifica si al cuidado de otra persona desconocida, de los abuelos o solo. Es un gravísimo, gravísimo error según la lectura, porque aquí aparecen dos personajes que estarían confiadísimos y se irían, se marcharían y dejarían a este personaje solo. Hay una alta probabilidad de que no ocurra nada. Una alta probabilidad de que no ocurra nada, pero el riesgo no se debería tomar, según la lectura. No se debería tomar y si, por ejemplo, el actuar, en este caso, por ejemplo, si tú eres el que me estás escuchando y no es tu situación, pero es la situación, por ejemplo, de un vecino o de una persona que tú puedas identificar de un momento a otro, que abandonan temporalmente a un joven, niño, adolescente en una casa solo o sola, dependiendo de las circunstancias lo podrías reportar. Harías un bien porque ese tipo de actos pues obviamente no es correcto. Entonces podrías hacer un bien dependiendo también de las circunstancias. Porque tienes que preguntar, indagar o simplemente reportar para que de pronto la policía vea a ver si es algo grave o no y pues se hace lo correcto. Porque si tú no haces nada viendo algo así parecido, de pronto luego, más adelante, si sucede algo negativo, te vas a arrepentir de no haber dicho o reportado algo. Tus números de suerte son el 4432 y el 0011. Te deseo mucha suerte, muchas ganancias. Espero que tengas un grandioso día y nos vemos hasta mañana en un video nuevo. Bendiciones para todos.